Karol G publicó una carta muy bonita, muy sentimental, muy de gobernar para todos, muy de Colombia necesita unión, muy de el poder es una responsabilidad. Y sí, el mensaje suena precioso. El problema es que llega 4 años tarde. Porque durante 4 años Colombia vivió división, inseguridad, ataques a las instituciones, abandono al deporte, escándalos, caos político y una supuesta paz total que terminó pareciendo más una estrategia para congelar al Estado mientras los criminales se fortalecían. Y ahí no vimos esa misma carta. Ahí no vimos ese mismo tono. Ahí no vimos esa preocupación pública por pedirle al presidente que gobernara para todos. Pero ahora que ganó alguien que no es del gusto del petrismo, ahora sí aparecen los mensajes de altura, de unión, de responsabilidad y de país. ¡Qué conveniente! Porque si vamos a hablar de que el poder no es un premio, sino una responsabilidad, entonces eso también había que decírselo a Gustavo Petro desde el primer día. Había que decírselo cuando el país se partía en dos por discursos incendiarios. Había que decírselo cuando se trataba como enemigo a todo el que pensara distinto. Había que decírselo cuando la seguridad se deterioraba en muchas regiones. Había que decírselo cuando el deporte colombiano recibía golpes y recortes, pero el gobierno sí corría a tomarse fotos con los deportistas cuando le convenía. Y sobre todo, había que decírselo cuando la llamada paz total empezó a mostrar su verdadera cara. Porque ahora sale esta noticia de los famosos congelados, y uno se pregunta, ¿esto era la paz total o era dejar congelada a la fuerza pública mientras los criminales se expandían? Según las revelaciones conocidas, en los acercamientos con el Clan del Golfo se habría hablado de frenar bombardeos, bajar operaciones, tocar capacidades de inteligencia, mover oficiales, discutir órdenes de captura y hasta extradiciones. Y mientras eso pasaba, ¿qué ocurrió? El Clan del Golfo no se debilitó. El Clan del Golfo creció. Pasó de ser una organización criminal fuerte a convertirse en una estructura todavía más grande, con más hombres, más presencia territorial y más capacidad de intimidar comunidades. Entonces, perdón, pero uno tiene derecho a indignarse. Porque durante años nos vendieron la paz total como un proyecto humanitario, como una apuesta por la vida, como la gran salida moral del país. Pero en la práctica, en demasiadas regiones, lo que muchos colombianos sintieron fue abandono, miedo, extorsión, confinamiento y criminales cada vez más poderosos. Y ahí es donde el discurso bonito se cae. Porque no se puede hablar de vida mientras se les manda señales de comodidad a quienes destruyen vidas. No se puede hablar de paz mientras las comunidades quedan solas frente a grupos armados. No se puede hablar de justicia mientras el Estado parece más preocupado por entender al criminal que por proteger al ciudadano honrado. No se puede hablar de gobernar para todos mientras se desprecia a millones de colombianos que exigían seguridad, autoridad y orden. Y por eso el mensaje de Karol suena tan hipócrita. No porque no tenga derecho a opinar. Claro que tiene derecho. Como cualquier colombiana. El problema es aparecer justo ahora, justo después de la derrota del petrismo, con una carta que parece más una despedida elegante al gobierno saliente que una exigencia real al nuevo presidente. Porque si de verdad esa preocupación era por Colombia, entonces debió existir también cuando Petro tenía el poder en la mano. Si de verdad la preocupación era por los niños, las familias, los campesinos, los emprendedores y los jóvenes, entonces había que hablar cuando el país veía crecer a los grupos criminales. Si de verdad la preocupación era por la seguridad, entonces había que hablar cuando muchas regiones sentían que la fuerza pública estaba maniatada. Si de verdad la preocupación era por gobernar para todos, entonces había que decirlo cuando desde el poder se trataba como fascista, ignorante o enemigo al que pensaba diferente. Pero no. Ahora sí. Ahora que ganó Abelardo. Ahora que la derecha vuelve al poder. Ahora que el petrismo pierde. Ahora que el país votó distinto. Ahora sí toca pedir unión, amor, madurez y responsabilidad. No, Karol. La unidad no puede exigirse solamente cuando pierde tu sector político. La democracia no puede respetarse solamente cuando gana la izquierda. La responsabilidad no puede recordarse solamente cuando el poder cambia de manos. Porque Colombia no empezó a necesitar líderes responsables esta semana. Colombia necesitó responsabilidad durante estos 4 años, cuando el gobierno saliente jugaba con discursos de paz mientras los criminales crecían. Y eso es lo que más rabia da. Que a millones de colombianos nos llamaron exagerados, violentos, enemigos de la paz o uribistas resentidos por advertir que esa política estaba saliendo mal. Nos mandaban a callar. Nos decían que no entendíamos. Nos decían que estábamos contra la vida.
Pero ahora salen los datos, salen los audios, salen los escándalos, sale la frase de los congelados, y resulta que sí había razones para preocuparse. Resulta que no era paranoia. Resulta que no era odio. Resulta que no era capricho de la derecha. Era sentido común. Un Estado no puede congelarse frente al crimen. Un Estado no puede entregar tranquilidad a los criminales y miedo a los ciudadanos. Un Estado no puede tratar con guantes de seda a quienes extorsionan, desplazan, amenazan y controlan territorios. Porque cuando el Estado se congela, el criminal avanza. Cuando el Estado duda, el ciudadano paga. Cuando el gobierno confunde paz con debilidad, las regiones terminan pagando el precio. Así que sí, que el nuevo presidente gobierne para todos. Que escuche a quienes votaron por él y a quienes no. Que piense en los niños, en los campesinos, en los jóvenes, en los emprendedores y en las familias. Pero que también tenga algo claro: gobernar para todos no significa arrodillarse ante criminales. Gobernar para todos no significa repetir la paz total de Petro. Gobernar para todos no significa tratar al delincuente como interlocutor privilegiado y al ciudadano honrado como sospechoso. Gobernar para todos significa recuperar el control del país. Significa devolverle fuerza a las instituciones. Significa proteger a las comunidades. Significa que el que la hace, la paga. Significa que la paz se construye con autoridad, no con ingenuidad. Y a Carol le digo esto: si de verdad quiere hablarle al presidente en nombre de Colombia, perfecto. Pero entonces que la exigencia sea completa. Que no sea solo una carta bonita para el presidente que no le gusta al petrismo. Que también haya memoria. Que también haya coherencia. Que también haya indignación por lo que ocurrió durante el gobierno saliente. Porque pedirle responsabilidad al nuevo gobierno mientras se guarda silencio frente al desastre anterior no es valentía. Es comodidad. Y Colombia ya está cansada de los famosos que aparecen solo cuando el poder cambia de lado, pero se quedan callados cuando su sector político es el que está destruyendo el país. Recapacitemos. La patria no se defiende con cartas bonitas escritas tarde. La patria se defiende diciendo la verdad cuando toca, no cuando conviene.